Ok, entonces la definición de historias de vida es que se refieren al patrón de crecimiento, diferenciación, almacenamiento y reproducción de un organismo a lo largo de su vida. Esta es la definición que viene en el glosario del libro de Begon Harper y Townsend del 96. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica eh, estas curvas de crecimiento. En el eje de X ven el tiempo y en el eje de Y el tamaño poblacional. La primera curva, la de la izquierda, que dice exponencial, se refiere al crecimiento que lleva ese nombre, crecimiento exponencial. Esa tasa de crecimiento se representa con una R minúscula y la curva de la derecha es el llamado crecimiento densodependiente, es decir, que depende de la densidad. Ese crecimiento comienza también de forma exponencial, igual que el de la curva de la izquierda, pero cuando llega a esta línea punteada roja, que es la capacidad de carga, el crecimiento se detiene. Esta capacidad de carga se refiere al número de individuos que puede soportar una población debido a los recursos que tiene un hábitat. Entonces, para esta plática de historias de vida, vamos a caracterizar a las especies dependiendo de la importancia relativa de estos dos parámetros en sus ciclos de vida. Entonces, primero vamos a hablar de los nombres que reciben estos dos grupos de historia de vida. Reciben, por ejemplo, el nombre de selección R, porque sus características están muy relacionadas a este crecimiento exponencial, o selección K, porque sus poblaciones y sus características están muy relacionadas a que se encuentren muy cerca de su capacidad de carga. También reciben el nombre de pioneras o no pioneras y también se les llama sucesionales tempranas o sucesionales tardías. Yo les voy a presentar datos de dos especies de la selva húmeda de los Tuxtlas con las que yo he trabajado. Para la especie de selección R voy a utilizar a Cecropia obtusifolia y para la especie de selección K voy a utilizar a Brosimum malicastro. Entonces, aunque yo les voy a presentar estos dos grupos de historias de vida, en realidad son los extremos de historias de vida, es decir, la gran diversidad de especies que hay pueden estar dentro de este continuo, no exactamente en uno de los extremos. Entonces, las características de estos extremos yo se las voy a dar y un montón de especies van a caer entre estos extremos. Entonces, en el extremo izquierdo tendríamos a las especies estrategia R o pioneras. También se les llama sucesionales tempranas porque llegan primero en el proceso de sucesión. También se les llama adaptadas al sol, fugitivas u oportunistas. En el otro extremo están las especies con estrategia K, que también se les llama tardías, tolerantes a la sombra, no pioneras o especies clímax. Algunos autores en el centro ponen un tercer grupo de especies a las que se les llama intermedias o nómadas. Entonces vamos a comenzar a revisar las características de estos dos grupos de historia de vida, dependiendo de su comportamiento y de las condiciones ambientales en las que crece. Entonces, del lado izquierdo siempre voy a poner a las tempranas y del lado derecho voy a poner a las tardías. Entonces, primero la variabilidad ambiental. Las especies tempranas se dice que se enfrentan a climas impredecibles, mientras que las tardías se enfrentan a climas predecibles. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando es cómo se vería el dosel de la selva húmeda.
que tiene 3 niveles: el dosel superior, el dosel intermedio y el sotobosque. Cada uno de estos doseles tiene niveles, perdón, tiene un grupo de especies y tapan la luz completamente. Entonces, de la luz que llega a esta parte superior del dosel, solamente el 10% logra pasar hasta la parte del suelo. Es decir, que este sitio adentro del bosque es sumamente oscuro. Entonces, en algún momento un árbol puede caer y se abre lo que se denomina un claro en el dosel. Y ahí es donde pueden establecerse las especies tempranas. Pero este claro es impredecible, no se puede saber dónde se va a formar. Entonces las especies R que son capaces de establecerse en estos sitios también se les llama obligadas de claros o fugitivas. Entonces, pensando en los ciclos de vida de las especies, pensemos, por ejemplo, en las plantas, aunque la mayoría de esto también aplica para los animales. Empiezan con las semillas, sigue la germinación, establecimiento, crecimiento, madurez y reproducción. Entonces, con esta guía vamos a hablar de las características de estos grupos de especies. Entonces, las semillas. Las especies tempranas usualmente producen muchas semillas que son pequeñas. Entonces, vean, estos dedos que ven aquí tienen miles de semillas de cecropia contenidas en una sustancia muy azucarada. Entonces, estos dedos con semillas los consumen una gran cantidad de animales y pueden llevar a estas semillas a otros lugares para su establecimiento. Cada semilla pesa 0.009 de gramo, entonces es muy, muy pequeñita. En el otro extremo están las especies tardías y que tienen semillas grandes. Por ejemplo, estas son las semillas de Brosimo malicastro y cada semilla pesa 0.96 gramos. Entonces imagínense, 2 órdenes de magnitud más grandes que las semillas de cecropia. Las características de las semillas también están asociadas a los lugares donde estas especies usualmente se establecen. Entonces, las especies tempranas que tienen estas semillas pequeñas, las semillas tienen una latencia prolongada, lo que usualmente se le llama semillas ortodoxas. Estas semillas necesitan mucha luz y altas fluctuaciones de temperatura para poder germinar, porque la semilla tal cual es sensible a la luz. Entonces, hasta que detecte condiciones altas de luz, va a romper latencia y va a germinar. Como esas son las condiciones que usualmente existen en los sitios sucesionales tempranos, es que a estas especies se les llama pioneras. En el otro extremo, las especies sucesionales tardías tienen semillas más grandes. Estas semillas no tienen latencia y se les llama recalcitrantes. Estas semillas germinan con poca luz y crecen en sitios sucesionales tardíos, por eso se les llama tardíos, pero también se les llama no pioneras. En cuanto a la germinación, como ya les había dicho, las especies tempranas responden a estos altos niveles de luz y tienen que ser niveles de luz que no sea filtrada. Es decir, que si hay un dosel arriba, esa luz filtrada ya no va a dejar que estas semillas germinen. También a nivel de suelo debe haber baja concentración de CO2, lo que es usual en sitios abiertos. Las semillas de las especies tempranas pueden desarrollar una latencia secundaria, es decir, después la primera caída que estén en el banco de semilla, pueden tener una latencia que les permite vivir más tiempo. Eh, por otra parte, las especies tardías germinan usualmente sin luz. Eh, Además, las especies tempranas tienen esta germinación que se llama epigial, es decir, que están los cotiledones, la raíz crece hacia abajo y los cotiledones son fotosintéticos. Entonces comienzan a hacer fotosíntesis aún antes de que tengan las primeras hojas verdaderas. Luego, las especies tardías tienen germinación hipógea.
Es decir, que la semilla se queda abajo y sale la plúmula y entonces tienen las primeras hojas fotosintéticas. Esta semilla, que es usualmente grande, les da muchos recursos y por eso pueden germinar sin luz. No necesitan hacer fotosíntesis inmediatamente. Entonces, por ejemplo, el aguacate, ustedes si germinan un aguacate, eso es lo que van a ver. Está la semilla aquí abajo, sale la plántula hacia arriba y esta semilla le va a seguir dando recursos a la plántula por mucho tiempo. La germinación epígea sería característica, por ejemplo, del frijol. Ok, la siguiente característica es las tasas de crecimiento. Las especies tempranas o de estrategia R tienen un crecimiento rápido y las tardías lento. La gráfica que ven aquí es de mis estudios en los Tuxtlas, en Veracruz. Está el tiempo de crecimiento de las especies en meses y del lado izquierdo pueden ver altura en centímetros en el eje de Y. Entonces, esta curva, la que llega más arriba, es la de la especie R, Cecropia, y ustedes pueden ver que alcanzó 6 metros en 42 meses, mientras que de este lado derecho, las especies de lento crecimiento, aquí está Brosinum, que en los mismos 42 meses apenas alcanzó un poquito más de 1 metro. Entonces, esos son mis dos ejemplos para especies de los trópicos, pero en los bosques templados se da algo similar. Y por ejemplo, a las especies tempranas también se les llama adaptadas al sol. Y aquí hay 3 nombres de especies características del bosque templado que tienen estrategia R: Ailanthus altissima, Ris glabra y Fraxinus americana. De este lado, en el bosque templado, estas especies de estrategia K se les llama tolerantes a la sombra, y 2 ejemplos serían Acer saccharum y Quercus rubra. Ahora vamos a hablar un poco de ecofisiología. En este caso les presento una gráfica de fotosíntesis y las especies tempranas muestran, o estrategia R, muestran altas tasas fotosintéticas y de respiración y pueden mantener esas tasas en una gama grande de condiciones de temperatura y humedad. En la gráfica lo que ustedes ven es en el eje de X es la intensidad de la luz y en el eje de Y las tasas fotosintéticas. Entonces, si ustedes ven la curva de las tempranas, verán que conforme va aumentando la luz, aumentan sus tasas de fotosíntesis hasta que llegan a un máximo. Mientras que las intermedias llegan a ese máximo de fotosíntesis mucho más pronto y las tardías tienen tasas fotosintéticas mucho más pequeñas y además, si sigue aumentando la luz, baja la fotosíntesis, lo que se le llama fotoinhibición, es decir, sus hojas no están adaptadas a estar bajo altas condiciones de luz. Algunas especies características serían Fagus, Quercus y Arce. Ok, luego, eh, miren esta foto de la derecha. Así es como se ve adentro de un bosque húmedo. Realmente hay muy poca luz, pero cuando las copas de los árboles se mueven, hay destellos de luz. Entonces, hay especies que pueden eh, usar esos destellos. En este triángulo de abajo está representada la cantidad de luz y del lado izquierdo, donde habría mucha luz, solo estarían las especies intolerantes a las sombras, como Fraxinus o Pioneras o Estrategia R. Mientras que el lado derecho estarían las especies como Acer, que no solamente es tolerante a la sombra, sino que responde muy rápido a los cambios de luz y entonces es muy eficiente para utilizar estos destellos de luz. Pero por otra parte, esta especie no es tolerante a la deficiencia de agua. Entonces, la tolerancia de las especies a un recurso no necesariamente la hace tolerante o eficiente en el uso de todos los recursos. Ok, ahora vamos a hablar de la mortalidad. Las especies tempranas o R
se dice que tienen una mortalidad independiente de la densidad, mientras que las especies K tienen una mortalidad dependiente de la densidad. Y esto me lleva nuevamente a las gráficas que les mostré al principio de la clase. Otra vez en el eje de X está el tiempo, en el eje de Y está el número de individuos. Entonces, las especies tempranas van a tener este crecimiento poblacional muy rápido y sí va a haber mortalidad, pero esa mortalidad no depende de cuál es la densidad de la población, mientras que las especies con la estrategia K en realidad sí aumenta su mortalidad conforme la población se va acercando a la capacidad de carga. Ahora estas son las curvas de sobrevivencia. En esta gráfica, ustedes pueden ver en el eje de X el ciclo de vida. Está primero la dependencia, la reproducción y el periodo postreproductivo. Y en el eje de Y está la sobrevivencia. Entonces, hay tres curvas. La amarilla es la de tipo 1, la azul es la de tipo 2 y la morada es la de tipo 3. Entonces, en la de tipo 1, lo que se tiene es una especie que tiene una alta sobrevivencia desde que es pequeña, desde la etapa reproductiva, y después todos los individuos mueren al final de su longevidad. Entonces, esta curva, este tipo de sobrevivencia tipo 1, se dice que se refiere a la longevidad fisiológica. Entonces, cuando alcanzan esa longevidad fisiológica, todos los individuos mueren. Eh, la línea azul, que es la tipo 2, representa una mortalidad constante a lo largo del tiempo, mientras que la mortalidad tipo 3 representa una muy alta mortalidad al inicio de la vida de los individuos y luego los que sobreviven viven por mucho tiempo. Entonces, este tipo 3 es la curva característica de las especies con estrategia R. Producen muchas semillas que pueden convertirse en muchas plántulas, pero estos dos estados ontogenéticos van a tener una muy alta mortalidad. En cambio, las especies tardías con estrategia K van a tener curvas de sobrevivencia o tipo 1 o tipo 2, donde hay una baja o nula mortalidad de las plantas. ¿Cuáles son las características que confieren esta longevidad de la que estamos hablando? Pues entre ellas está el desarrollo lento, ya que estas especies tardías se desarrollan de forma lenta, asignan más recursos a tener un sistema de raíces muy extendido, una madera más dura, pero también defensas morfológicas y químicas contra los herbívoros. Entonces aquí les pongo de ejemplo una ceiba que tiene defensas morfológicas contra los herbívoros en su tallo, que además es fotosintético. Después vamos a hablar de competencia. Las especies con estrategia R se dice que tienen una competencia laxa, no son buenas competidoras. Por eso tienen que llegar a estos sitios que son nuevos, estos sitios en donde hubo una, una liberación de recursos, mientras que las especies tardías o con estrategias K siempre van a estar en condiciones de alta competencia, por eso tienen que ser muy eficientes. Eh, También sobre el tamaño, las especies tempranas son usualmente más pequeñas que las especies tardías. Entonces, aquí en mi ejemplo, Cecropia es un árbol que mide entre 10 y 30 metros, mientras que Brosimum alicastrum es un árbol que siempre mide más de 20 metros y puede llegar hasta los 40 metros. Eh, las Las características que le confieren una competencia alta a las tardías, o algunas ya las vimos en la otra diapo, son el metabolismo lento, la capacidad de reparación y la resistencia a herbívoros y patógenos. Además, estas especies tardías también tienen algo que se llama animación suspendida. Entonces, una plántula puede estar muchos años sin crecer en el sotobosque y no morir. Ok, entonces
casi por último, las especies tempranas pueden tener una reproducción única, lo que se llama ciclo semélparo. Ahorita vamos a hablar de eso en la siguiente presentación. Mientras que las especies tardías pueden tener un ciclo de vida con reproducción repetida, lo que se llama iteróparo. Entonces, la estrategia de las especies tempranas es ser productivas, mientras que la estrategia de las especies tardías es ser eficaces. Esto que les muestro también puede verse en animales. Por ejemplo, en roedores se sabe que hay especies que colonizan las áreas abiertas y hay otras especies que son especialistas del bosque. Las hormigas igual. Hay unas especies que toleran altas condiciones de luz y calor y que entonces solo pueden estar en las áreas abiertas y otras que son especialistas de las áreas más boscosas, más cerradas. En el caso de los corales y las algas, también se ha visto que muchos de los corales se consideran especies sucesionales tardías, mientras que las algas serían las sucesionales tempranas. Finalmente, para los grupos de insectos, hay algunas especies que son degradadoras y llegan primero a los cuerpos en descomposición y tendrían características de especies pioneras o tempranas, y hay otros insectos que llegan después y tendrían características de especies tardías o de estrategia K. Muy bien, entonces, en conclusión, tenemos un continuum de historias de vida. Los extremos son las tempranas y las tardías, pero cada uno de estos grupos recibe un montón de nombres y estos nombres están relacionados a la característica que se está describiendo. Entonces, este de tempranas y tardías tiene que ver con la sucesión, este de estrategia R y K tiene que ver con sus tasas de crecimiento, esto de adaptadas al sol o tolerancia a la sombra tiene que ver con sus necesidades de luz. Este de pioneras y no pioneras también tiene que ver con los estados sucesionales en los que se encuentran. Esto de fugitivas y oportunistas y obligados de claro tiene mucho que ver con su presencia en estos lugares que para el bosque tropical se llaman claros, y intolerantes a la sombra o independientes de claros también tiene que ver con esta dinámica de los bosques. Muy bien.